Hola, yo soy Andrea Cano Palameque y hoy les voy a contar sobre algunos complejos arquitectónicos con sus contextos y algunos objetos hallados en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo, antiguamente llamado Chiapa de los Indios. En primer lugar, podemos decir que los chiapanecas, al llegar a la depresión central, eligieron estratégicamente una meseta para poder establecer su capital más importante. Estratégicamente eligieron esta meseta para poder tener una comunicación con las sierras de Guatemala y con la planicie costera del Golfo. Esta capital parece haber sido fundada oficialmente en el 1200 a.C. Esta capital fue abandonada en la segunda mitad del periodo clásico, que al ser encontraron varias edificaciones como plazas, templos piramidales, palacios adornados con monumentos esculpidos, ornamentos, un complejo de conmemoración astronómica, entre otras edificaciones. En este video yo les voy a explicar sobre 3 complejos que han sido encontrados en Chiapa de los Indios. El primer complejo es el Montículo 11, que es la pirámide de conmemoración astronómica del sitio. Este complejo fue fundado hacia el 900 a.C. Se podría decir que fue el centro original de la ciudad y hace varias décadas su cima fue destruida para poder colocar el tanque de agua de la ciudad. Ha sufrido varias ampliaciones y remodelaciones durante los siglos, pero aún así conserva su fachada principal, como lo pueden ver en la imagen. El segundo complejo es una tumba que fue encontrada 11 metros de profundidad debajo del piso del templo en la parte central. Esta tumba constaba de 2 cámaras anexadas, cada una con arcilla, rocas burdas y diferentes lajas. En la cámara 1 se encuentra el resto de un hombre adulto de 40 o 50 años con 1.66 metros de altura. En los restos de esta persona se encontraban incrustaciones dentales de nácar. Su boca tenía una concha que aparentaba como una máscara. En su hombro derecho tenía un espejo ornamentado. Tenía un collar con cuentas de jade. En sus caderas tenía restos de un degradado blanco que era como un ornamento. Tenía un cinturón con diferentes cuentas de jade. Tenía perlas en brazos, muñecas, piernas y tobillos. Y estaba todo el cuerpo cubierto con un polvo rojo de cinabrio. Al mismo tiempo, junto a este cuerpo de esta persona, habían 2 cuerpos como unas víctimas sacrificiales o acompañantes. Era un infante de 2 meses que estaba cerca de la cabeza del cuerpo, el señor, y un joven en posición angular. Estas 2 personas no tenían ningún tipo de ornamento. En la segunda cámara era el cuerpo de una señora que era como de unos 50 años, con 1.58 metros de altura. El cuerpo de la mujer tenía igualmente incrustaciones dentales, pero de purita. En su cráneo tenía 2 mosaicos de hueso. Al mismo tiempo tenía una concha en la boca de nácar, aparentando una máscara. Tenía una espina de mantarraya en su torso. Tenía un espejo de pirita en la rodilla, un collar de perlas, pirita y jade. Tenía brazaletes y pulseras de jade, piernas y tobillos con perlas y piritas. Y tenía en su cintura un ornamento de jade y ámbar. Para el último complejo tenemos una tumba colocada debajo del piso del último templo construido en el 500 a.C., que vamos a llamar Entierro 4. En esta tumba se encontraban 2 personas, 2 jóvenes colocados de manera paralela con sus diferentes ajuares funerarios y sus ofrendas y sus ornamentos y todo eso. El primer personaje tenía una mano levantada encima de la cabeza con diferentes fragmentos de cráneo de cocodrilo y caparazón de tortuga. Al mismo tiempo portaba un collar con huesos y caracoles que tenía un pendiente con un rostro olmeca tallado. Y a los lados tenía caracoles. El segundo personaje llevaba un atavío en el pecho con colmillos de cánidos, un collar de huesos y pirita, y tenía ofrendas como vasijas con figuras de un enano tallado. Bueno, ya para concluir podemos decir que pues viendo todas estas cosas que fueron encontradas, los objetos, los tipos de complejo que tenían, y todas estas cosas, ofrendas, ornamentos, los ajuares funerarios que les daban a los muertos,
pues podemos darnos una idea de qué tipo de cultura tenían antes, que pues también podíamos, por las ofrendas, podíamos darnos cuenta del estatus social de la persona o del resto, pues, la persona muerta que estaba en la tumba. Y bueno, con todo esto podemos entender que antes esa cultura tenía una jerarquización del poder tanto político como religioso. Al mismo tiempo participaba lo de las redes de comunicación e intercambio, como estratégicamente le dijeron en esa meseta. También está la presencia de las piedras como el jade, ámbar, obsidiana, pirita, conchas, etcétera, que pues eran las ofrendas que les ponían a los muertos en sus tumbas. Igual están las diferentes ideologías con la región olmeca, porque también tenían como que esa inspiración, se podría decir, de los olmecas. También tenían la presencia de cuencas y espejos ornamentados, que pues es lo mismo que eran para las ofrendas. Y pues también tenían eso de la presencia de tumbas y los complejos para poder adorar. Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Ojalá se haya entendido todo. Y bueno, bye.